Punto número 2. Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 2 de la Ley 2955 de creación del régimen provincial de hogares de niñas, niños y adolescentes, expediente D240/15, proyecto 9208 con corresponde 1 y agregado expediente D249/15, proyecto 9217. La Comisión de Desarrollo Humano y Social, por unanimidad y por las razones que darán sus miembros informantes, diputados José Russo y Manuel José Fuertes, aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente proyecto de ley. La legislatura de la provincia del Neuquén sanciona con fuerza de ley. Artículo 1. Modifícase el artículo 2 de la Ley 2955, creación del régimen provincial de hogares de niñas, niños y adolescentes, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 2. Fines. Los hogares de niñas, niños y adolescentes tienen a su cargo el cumplimiento de la medida excepcional de protección ordenada por autoridad judicial competente con la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente en el marco de la Ley 2302 y su sistema procesal de protección de derechos. Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de Comisiones, 1 de octubre de 2015 y lleva la firma de los diputados Rojas, Domínguez, Matio, Carnaghi, Russo, Dobrusin, Romero, Baum, Fuertes y Supisic. La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconseja a la Honorable Cámara adherir al despacho producido por la Comisión de Desarrollo Humano y Social. Actuarán como miembros informantes los diputados José Russo y Manuel Fuertes, quienes fueron designados por la Comisión C. Sala de Comisiones, 6 de octubre de 2015 y lleva la firma de los diputados Russo, Fuertes, Matio, Carnaghi, Dobrusin, Esquivel Caliba, Supisic, Galia, Podestá, Todero y Domínguez. Tiene la palabra el diputado Fuertes. Gracias, señor presidente. Actúo como miembro informante junto con el diputado Russo por delegación de la Comisión C de Desarrollo Humano y Social y la Comisión A de Asuntos Constitucionales. El despacho que hoy llega a esta Cámara es modificatoria de una ley recientemente sancionada por unanimidad por esta Cámara, que es la 2599, en el cual creó un régimen justamente provincial de hogares, creando derechos y atribuyendo obligaciones para el Estado. Mediante esta ley, justamente se creó el régimen que no existía hasta el momento, de manera justamente complementaria a la 2302. Se establecieron lineamientos claros y establecidos por ley en la prioridad en que los hermanos estén juntos, los que eventualmente pasen por los hogares, la prioridad o la preferencia que los chicos menores de 3 años que eventualmente sean objeto de una medida de protección excepcional estén a través de otro mecanismo que es familias solidarias. Se clasificó en los hogares por sexo, por edad y por problemática. Esto de algún modo avanzando en que los hogares existentes en la provincia no sean menos de los que hay en realidad. Se avanzó sobre las condiciones generales para trabajar las personas que estén en cada uno de los hogares. El plantel mínimo de personal que asegure justamente la cobertura de las funciones elementales de los chicos en el transcurso circunstancial por estos hogares, la proporción de educadores por niño, la evaluación periódica del personal que se desempeña en estos hogares, la supervisión técnica de los equipos profesionales de estos hogares, la capacitación permanente de todo el personal que se desempeña en estos hogares. En materia también de condiciones de habitabilidad, establecimos justamente cuestiones para evitar el hacinamiento,
incluso también tuvimos previsiones en materia de accesibilidad para niños que eventualmente presenten alguna discapacidad motriz. Y finalmente, en esta ley que sancionamos por unanimidad hace apenas unos días, establecimos la obligación del Poder Ejecutivo Provincial de, con partidas presupuestarias específicas, garantizar el cumplimiento de esa ley. Esta ley fue producto de una construcción durante mucho tiempo en esta legislatura, un proceso absolutamente serio, abierto a los distintos actores que intervienen en esta problemática y partió eventualmente de una real convicción y iniciativa y voluntad política justamente de ocuparme y de ocuparnos todos de este tema de la niñez, que no es cualquier niñez, sino la niñez más vulnerada en sus derechos. Esta ley tuvo, al momento de considerarse públicamente ya sancionada, tuvo un único cuestionamiento en un párrafo de un solo artículo sobre un total de 20, que es justamente una cuestión procesal, es una cuestión de quién determina, cuál es la autoridad que determina el alojamiento en los hogares. Esta modificación o este cambio fue producto de la modificación en particular en el tratamiento de esta ley. Pero esto bajo ningún modo fue sobre tablas, como se había dicho. Tampoco fue sorpresivo para nadie, como algunos han dicho. Tampoco fue infundado y tampoco fue un error. Muy por el contrario, fue planteado fundadamente, fue planteado en el ámbito que corresponde ante la Comisión de Labor Parlamentaria, ante todos los jefes de bloque de esta legislatura. Fue planteado por escrito cómo estaba redactado el artículo que llegaba a la Cámara, cuál era la propuesta de modificación e incluso por escrito un breve resumen de cuáles eran los motivos. Y por supuesto después en el ámbito del tratamiento en el recinto fue fundado verbalmente. Y así quedó constancia en la versión taquigráfica. Esto no fue infundado. Esto respondió a lineamientos internacionales lo más reciente que tenemos es por el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el UNICEF, en un documento que justamente sancionó ese año, titulado El derecho del niño y la niña a la familia, poniendo fin a la institucionalización en las Américas, aconseja la desjudicialización de este tipo de intervenciones. Que esto no implica la ausencia de control judicial o ningún tipo de intervención judicial. Aconseja también que sea la autoridad administrativa quien decida este tipo de medidas excepcionales. No cualquier autoridad administrativa, sino una autoridad administrativa especializada en materia de niñez, multidisciplinaria y establecida por ley. Otra de las razones que motivaron el cambio en particular en la sesión que se aprobó esta ley 2599 fue la vigencia del nuevo Código Civil de la Nación, que no es cualquier ley, no es cualquier código, es derecho común de todos los argentinos, es el derecho básico y elemental de la comunidad, es elemental y sustantivo. Y en el artículo 607 de ese cuerpo legal dispone que esta medida excepcional sea dispuesta por la autoridad administrativa. Esto es una cuestión procesal y con fundamento en esta cuestión de que el Congreso de la Nación puede dictar cuestiones procesales, se han expedido numerosos autores. Uno de ellos, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial comentado por el doctor Julio César Rivera y Graciela Medina, dispone que si bien las normas procesales están reservadas por nuestra Constitución Nacional a cada una de las provincias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado reiteradas veces por la constitucionalidad de las normas procesales introducidas en el Código Civil. Dice en otra parte, las provincias deben adaptar sus normativas locales a fin de cumplimentar con esto. Dice
una jurista de la talla de Aida Kemelmacher de Carlucci, quien además ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, dice en algunos de sus fallos y también en artículos de doctrina, dice: el derecho común es el derecho básico de la comunidad, elemental y sustantivo, sin perjuicio de la legitimidad de la regulación de aspectos procesales por la legislación de fondo en determinadas situaciones, de lo que se deriva que el poder de las provincias en materia procesal no es absoluto, pues no cabe desconocer las facultades del Congreso para dictar normas procesales con el fin de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por el Código de Fondo. Dicen otros autores que entendemos que las normas procesales contenidas en el nuevo cuerpo legal de fondo son constitucionales y no invaden la zona de poderes no delegados por las provincias. Se trata de normas incorporadas al Código Civil y Comercial de la Nación que constituyen derecho común con vigencia nacional en todo el territorio de la República, sin que exista necesidad de adhesiones provinciales, por lo cual tienen operatividad inmediata a partir de que el nuevo Código Civil y Comercial entra en vigencia. En consecuencia, lo que se necesita no es una ley de adhesión, sino la modificación local de los códigos de procedimientos para adecuarlos a la nueva ley de fondo. Incluso la Corte de Justicia de la Nación se ha expedido en reiteradas oportunidades y el antecedente más viejo que yo encontré es del año 1923 en el fallo Correa Bernabé contra Barros Mario. En esa oportunidad, la Corte Suprema de la Nación se expidió y sentó doctrina que aún está vigente sobre la constitucionalidad, sobre la vigencia, sobre la operatividad de que el Congreso de la Nación, al momento de dictar cuestiones de fondo, puede dictar cuestiones procesales y esto no entorpece la zona de reserva, no viola la zona de reserva de facultades no delegadas por las provincias al Congreso de la Nación. Otro de los fundamentos que justamente nos motivaron a esta legislatura a hacer el cambio en particular fue, con motivo de la vigencia del nuevo Código Civil de la Nación, un acta suscripta por el representante nuestro del Consejo de la Niñez ante el Consejo Federal de la Niñez. El Consejo de la Niñez nuestro, provincial, es un órgano que están representados muchos actores con intervenciones en materia de la niñez. Están representados todos los ministerios, están representados los jueces de familia, la Defensoría del Niño, organizaciones no gubernamentales, y el representante de ese Consejo Provincial de la Niñez firmó ante el Consejo Federal de la Niñez un acta compromiso que justamente reconocía estos cambios en el Código Civil. Reconocía y de algún modo sostenía que esto justamente es una medida excepcional y de último recurso, que se reconocía que es la autoridad de aplicación quien dictaba este tipo de medidas, quien ante la trascendencia del cambio era necesario un compromiso y asumir el compromiso de capacitar a los equipos técnicos de la autoridad de aplicación para que dictaran esta medida. Entonces, estas fueron las razones jurídicas que determinaron esta propuesta en particular en el tratamiento en la sesión. Pero, señor presidente, incluso haga el ejercicio de pensar, despejando estas cuestiones jurídicas que yo acabo de nombrar. La pregunta es, ¿quién está o quién en realidad debería estar en mejores condiciones de territorialidad y cercanía con la problemática social y estar alerta a este tipo de situaciones que ameritan una medida excepcional y justamente como esta medida protectoria de la que estamos hablando? ¿Quién es el que ejecuta las políticas públicas y en particular estas de protección de la niñez? ¿Quién tiene inserción en todos los barrios de la ciudad capital y en todo el interior de nuestra provincia,
a través de redes propias o a través de convenios con las distintas municipalidades, donde se forman los profesionales y los técnicos que después forman parte de los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial. La respuesta a estos interrogantes es el Ministerio de Desarrollo Social. Estas son las razones jurídicas, las razones fácticas, las razones de compromiso que asumió los representantes del Consejo Provincial de la Niñez ante el Consejo Federal. Entonces, se ha dicho mucho en relación a esto y es necesario aclarar que esta modificación en particular no desbarata para nada el sistema de protección de la niñez establecido por la 2302. No es cierto que los jueces no hayan podido intervenir. Por el contrario, los jueces de familia o los que tengan competencia en estas materias están atravesados por un principio que es de la oficiosidad y que tienen que intervenir más allá de pedido de parte. Establecíamos incluso que dentro de las 24 horas se les debería dar intervención. No es cierto que la Defensoría de la Niñez no haya tenido ni haya tenido la posibilidad de tener más intervención. La 2302 le da amplísimas facultades para peticionar, para reclamar, para asesorar, para controlar. Es más, dentro de estas 24 horas, sin duda, también estaba previsto que se le dé intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño. Y tampoco esto es cierto que de algún modo que la autoridad de aplicación pueda disponer este tipo de cosas haya sido alguna aberración. Ya hace 15 años atrás, al momento de dictarse la ley 2302, en uno de los artículos, concretamente el 37, inciso 2, que habla de las facultades de la autoridad de aplicación, es que prevé que la autoridad de aplicación puede, en situaciones de emergencia, para asegurar justamente la protección de los derechos del niño, dictar este tipo de medidas con carácter excepcional, previendo incluso en esa oportunidad, y esto es ley vigente, es 2302, dar cuenta al defensor de la niñez y adolescencia y dar intervención al juez competente dentro de las 24 horas de dispuesta esta medida. Estas han sido las razones, pero esto no se trata de razones. Esto se trata más que nada de una situación coyuntural, es decir, de factores y circunstancias que evidencian una realidad que no nos gusta y que nos duele. El cambio que vamos a hacer en particular en el día de hoy obedece a otro tipo de cosas. Dentro de los argumentos que se expresaron es que la autoridad de aplicación, y los voy a leer porque se dijeron públicamente, se dijeron por escrito, se dijeron en el ámbito de las comisiones en el cual tratamos estas cuestiones, de que no estaba preparado, de que no tenía conocimiento, de que no tiene estructura, de que no tiene profesionales suficientes, de que no está especializado, de que no tiene recursos, que es darle un problema, que está desmantelado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y esta pregunta no lo hago en cualquier ámbito, sino lo hago en el ámbito de esta Cámara, a los 35, que tenemos la facultad constitucional delegada por el pueblo de la provincia de legislar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Ignoramos esta realidad? ¿Nos quejamos? ¿La dejamos como está? ¿O eventualmente la mejoramos, la cambiamos, la fortalecemos? Yo entendí que este era el momento de jerarquizar y cambiar esta realidad que nos duele. De hacer lo que se debe y no lo que se puede. Recuerdo y traigo a colación una frase de Galeano que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Este fue el sentido del cambio. El despacho que hoy llega a este recinto no es iniciativa mía, es iniciativa de otros diputados, y que por esta situación de coyuntura aconsejan mantener el statu quo, aconsejan dejar las cosas como están, y yo acompaño esta decisión, acompaño esta iniciativa,
porque es la forma como hemos venido trabajando durante estos prácticamente 4 años y en particular en esta temática, buscando los consensos. Y es que justamente buscando estos consensos logramos la sanción por unanimidad de la 2599, que crea derechos concretos para los niños que eventualmente tengan que pasar por uno de los hogares. Y creo, además, crea responsabilidades concretas para el Estado frente a esos niños. La mirada que he tenido no ha sido a favor o en contra de ningún organismo, funcione o no funcione. No ha sido ni a favor ni en contra de ningún nicho de poder, ni de ninguna bandera política, ni de ningún sector. El único norte que ha sido tenido por quien le habla, señor presidente, han sido los chicos, considerados como sujetos de derecho y no como objeto de protección. Ha sido absolutamente de buena fe, con honestidad intelectual y en favor de ellos y no en contra de nadie. Esto es, señor presidente, cuanto tengo para informar. Seguirá en el uso de la palabra el diputado José Russo.